Muy bien, en este video vamos a continuar viendo los números complejos y vamos a ver una fórmula que es la fórmula de Moab, utilizando la ecuación de Euler. Bien, habíamos visto que los complejos era un conjunto de pares ordenados de la forma AB, donde AB era elemento de los reales, son elementos de los reales, y en ese conjunto se definen la suma y la multiplicación de esta forma, ¿sí? Obviamente, y muy posiblemente todo esto venga inspirado, pues, de la solución de una ecuación de este orden, ¿sí? De esta forma, perdón. Entonces, ustedes despejan a x, ¿sí? Bueno, una de las soluciones sería raíz de, pasaría restando, y el cuadrado como raíz. Sin embargo, esto no existe dentro de los números reales. Esto no existe, ¿sí? Entonces, bueno, uno tendería a pensar, bueno, pues es que hay que inventar un nuevo conjunto de números en los cuales se incluya esta cosa, ¿no? ¿Sí? A la cual le llamamos i. Y bueno, pues de alguna manera lo construimos, ese conjunto de nuevos números, de tal manera que se incluya y lo hacemos de la forma z igual a a más ib, ¿sí? De esta forma, si ustedes escogen un z de esa forma y un w de la forma c más id, como está aquí, a b y cd, y los multiplican. Bueno, de aquí uno podría decir, bueno, es que si usted eleva al cuadrado la i, pues le queda menos 1, ¿sí? Entonces multiplican estos dos, o sea, a más ib por c más id. Bueno, entonces hacen distributiva por queda ac, por perdón, por les queda más a y d, este símbolo, y luego por que les quedaría más ICB, y por les quedaría más I cuadrada BD. ¿Sí? Esto les queda, de aquí es menos BD. ¿Por qué? Bueno, pues porque I cuadrada, habíamos quedado que era menos 1, ¿sí? Entonces, esto queda menos BD. Si agrupamos, me quedaría AC menos BD. Son estos dos, los que no tienen el término I. Y luego factorizo aquí la I. Entonces, más I, AD más CD. ¿Sí? Entonces, si esto lo pongo en el formato de pares ordenados, bueno, la parte real sería AC, perdón, aquí hay un error, a ver, déjenme ver. Este es AC y BD, este es BD, de aquí. Entonces, BD, coma, y aquí sería AD más CB, ¿sí? Que es exactamente lo que tenemos aquí, ¿sí? Pero repito, esto inspirado en esto que no existe, o sea, esto en los números reales no existe. Lo que sí puedo definir la suma y la multiplicación inspirado en esta idea, ¿no? En esta idea de que, bueno, de alguna manera I cuadrada es menos 1, ¿sí? Bueno, de ahí viene la cuestión de la operación de multiplicación. Si hacemos la multiplicación, ahora vamos a hacer rápidamente la multiplicación 0, 1 por 0, 1. Bueno, en este caso, fíjense que este es A, este es B, de acuerdo a esto,
y este de acá es C y este es D. ¿Sí? Entonces, dice, el resultado de esta multiplicación es AC, 0 por 0, ¿sí? A por C sería, menos B por D, menos B por D, B por D sería 1 por 1, ¿sí? Coma, AB, con este 0 por 1, más B por C, B por C, o sea, 1 por 0, 1 por 0, ¿sí? Si hacen operaciones, esto les va a quedar 0 menos 0, pues es, 0 por 0 es 0, esto me queda menos 1, 0 por 1 es 0, y 1 por 0 es 0. Entonces me queda menos 1,0. ¿Sí? Entonces, la multiplicación 0,1 por el 0,1 es igual a menos 1,0. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la siguiente definición. Vamos a decir que el 0,1 es igual a I. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, haciendo esta definición, pues obtengo que esto de aquí es I y esto de aquí es I. ¿Sí? Siendo así, entonces I por I sería I cuadrada es igual a menos 1,0. Y luego vamos a hacer la siguiente definición. ¿Sí? La siguiente definición dice que si usted tiene A, 0, simplemente lo vamos a poner como A. ¿Sí? Si tiene A 0, lo va a poner como A. Entonces aquí, en este caso, si se dan cuenta, este de aquí es A y está con 0. Por lo tanto, el resultado de esto, según mi definición, dice simplemente ponga A es menos 1. Entonces aquí viene que I cuadrada es igual a menos 1. ¿Sí? I cuadrada es igual a menos 1. Sin necesidad de meterse en la cuestión esta de que I es igual a la raíz de menos 1, lo cual no existe en los números reales. ¿Sí? De hecho, no existe en ningún lado, ¿no? Simplemente, bueno, se presta a malas interpretaciones en algún momento. Sin embargo, si definimos la multiplicación así, bueno, todo se vuelve consistente. Muy bien, vamos a ver la forma gráfica. Entonces aquí en adelante, un número complejo, z de la forma a, b, lo voy a poder escribir como a, 0. Bueno, lo vamos a escribir así simplemente, a más i, b. ¿Sí? Muy bien, ya definimos en sí el conjunto y podemos visualizarlo gráficamente, ¿sí? Gráficamente lo vamos a ver en el plano, dado que fíjense que estos números complejos, este número de aquí pertenece al conjunto de acá, ¿sí? Y habíamos quedado que en este caso A era la parte real, le íbamos a llamar la parte real del número Z, y B era la parte imaginaria de Z. Siendo así, la parte real de Z, ¿sí? Es A, y la parte imaginaria de Z es B, ¿sí? Generalizando, esto lo podemos poner como, puede ser un Z1, que vamos a ponerle 1, y en general lo podemos poner de la forma Z igual a X más Y y D, ¿sí? Parte real y parte imaginaria. Muy bien, la forma de verlo visualmente o gráficamente, la forma de visualizarlo, perdón, gráficamente, va a ser así. Ponemos un plano,
y este eje va a ser el eje de la parte real de los ZCs, ¿sí? Que son las X's, ¿sí? Esta de aquí, esta de aquí es la parte real de Z, y esta, la Y, es la parte imaginaria de Z. Entonces la parte imaginaria de Z la vamos a poner en el eje vertical, es la parte imaginaria de los ZCs, es un apóstrofo, o sea, apóstrofe, ZCs, se lo estoy poniendo, que son las YCs, ¿sí? Entonces en general, si aquí está X y aquí está la parte imaginaria Y, ¿sí? Entonces Z vendría siendo pues un punto en este plano, ¿sí? Este punto vendría siendo Z, ¿sí? Entonces todo este plano está pues tapizado de puntos, una infinita cantidad de puntos. Por ejemplo, aquí hay un Z1, ¿sí? Que a su vez pues tiene su propio eje, su propia parte imaginaria Y1 y su propia parte real X1, ¿sí? Y así sucesivamente. Muy bien, entonces bueno, pues podemos definir lo siguiente, fíjense bien. Para este Z podemos definir la distancia que hay entre el origen, ¿sí? Y el punto, ¿sí? Entonces de aquí hasta acá, esta distancia, ¿sí? La vamos a llamar el módulo de Z, ¿sí? Y vamos a definir otro parámetro, ¿sí? Que es el ángulo θ, que es el argumento de Z, ¿sí? El ángulo al que se encuentra dirigido esta línea que une el origen con el punto Z. Muy bien. Entonces, obviamente aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Y pues se forma un triángulo rectángulo, pues podemos hablar de las funciones trigonométricas, ¿sí? En este triángulo rectángulo, pues esta parte de acá, esta parte de aquí, sería el cateto opuesto, esta parte de aquí sería el cateto adyacente y sería la hipotenusa, ¿sí? Entonces, el cateto opuesto pues sería esta distancia que sería Y, que es la parte imaginaria de Z, y el cateto adyacente sería esta distancia que sería X, que es la parte real de Z, ¿sí? Por teorema de Pitágoras, pues H sería igual a raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada, ¿sí? Muy bien, entonces de alguna manera ya podemos calcular H, que es igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada, y esto es a lo que le estoy llamando el módulo de Z, ¿sí? Esta receta pues, nos va a ser muy útil. Y ahora viene la parte de cómo calcular θ, el argumento de Z. Muy bien, entonces vamos a hacerlo, ¿sí? Bueno, nuevamente por funciones trigonométricas, si ustedes ponen la tangente de θ, va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, por definición, ¿sí? Entonces, en mi caso, pues el cateto opuesto es Y el cateto adyacente es X, ¿sí? Por definición, bueno,
como estoy definiendo esta parte y esta parte. Entonces aquí el cateto opuesto es Y, que es esta parte, y el cateto adyacente es X. ¿Sí? Si ustedes despejan o obtienen a θ, el argumento de z, van a tener que θ es igual a la tangente inversa de Y sobre X. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sin embargo, vamos a tener un pequeño detalle con esto. Ahorita vamos a verlo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, déjenme borrar esto de aquí. El Z1, nada más me voy a quedar con Z. ¿Sí? Fíjense. Sucede que esto de aquí es lo mismo que la... observe que esto, este, es el valor de este, de θ. ¿Sí? Y es este ángulo. Obviamente estamos tomando la convención en matemáticas de que los ángulos en el sentido contrario de las manecillas del reloj son positivos y en el sentido de las manecillas del reloj son negativos. Es decir, si usted mide un ángulo de aquí para acá, lo que va a obtener es un menos θ, no un θ, sino un menos θ. Sí. Muy bien, entonces no se les olvide, ángulos medidos hacia la izquierda dan positivos y ángulos medidos hacia la derecha dan negativos. ¿Sí? Muy bien, sin embargo, he estado diciendo lo siguiente. Esto de aquí es lo mismo que tener tangente inversa de menos y entre menos x. ¿Por qué? Bueno, pues porque menos entre menos, pues da más. ¿Sí? No se les olvide, este y este x son este y este x de aquí. Sin embargo, cuando le pongo un menos, esta división es la misma que esta división, porque menos entre menos da más. ¿Sí? Sin embargo, si ustedes grafican menos y está abajo. Déjenme borrar esto. Esta y es positiva, menos y estaría acá abajo. Acá está menos y. ¿Sí? Este punto de aquí, menos y menos x, bueno, si está x positiva, x negativa debe andar por acá. Menos x. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Vamos a graficar este punto. Si ustedes grafican este punto, ¿sí? Lo que obtienen es este. Obviamente no es este z, este es otro z. Vamos a ponerle un z' o un z1 para que no haya confusión. ¿Sí? Z1 es diferente de z. ¿Por qué? Bueno, pues porque z, hemos dicho que z es igual a x más y. Y sin embargo, z1 es igual a menos x menos y. ¿Sí? Entonces, este punto, z1, tiene este módulo y el ángulo que lo define, pues no es este, ¿sí? Es otro, es este de acá, de aquí hasta acá. Es un θ1, ¿sí? Sin embargo, observen que esta división es la misma que esta división. Entonces, la tangente inversa me debería de dar ángulos diferentes, pero no lo hace. Y no lo hace porque no se les olvide que una función tiene su inversa siempre y cuando sea creciente o decreciente. Y la función tangente no es creciente o decreciente. Bueno, ¿por qué? La tangente de x tiene la forma siguiente. ¿Sí? Está así, en un intervalo crece, pero luego en el siguiente intervalo pasa a decrecer y luego empieza a crecer y sucesivamente.
Por lo tanto, esta función, la tangente, no es creciente en todo el eje X. Por lo tanto, no tiene inversa bien definida, la tiene solamente en un cierto intervalo, ¿sí? Entonces, ese es el problema que tenemos. Entonces, nosotros tenemos que hacer un ajuste en el ángulo θ, ¿sí? ¿Cuál es el ajuste? Bueno, el ajuste es el siguiente. A ver, vamos a borrar esto, déjenme ver, vamos a borrar esto. Acá lo podemos borrar, esto de acá también, ¿sí? Entonces, observen que este plano cartesiano tiene 4 cuadrantes, como lo conocíamos desde la primaria. El primer cuadrante, esta parte de aquí sería el segundo cuadrante, esta parte de acá sería el tercer cuadrante, y esta parte de acá pues, sería el cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces, fíjense que el ángulo θ, bueno, debe tener varias opciones. Yo observo que en el primer cuadrante sí me está dando el ángulo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, en el primer cuadrante, la forma de obtener θ es la tangente inversa de y sobre x. Esto es para el cuadrante 1. Observe que en el cuadrante 3 tenemos problemas porque no me está dando el ángulo que yo quiero. En realidad, esta parte de aquí, que corresponde a este z, me debería dar este ángulo, ¿sí? Pero me está dando el mismo que para este z, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un ajuste. Fíjense que si esta parte, ¿sí? Para z1, bueno, déjenme ya quitarle el igual porque esto no es cierto. Bueno, aquí la igualdad sí se cumple, ¿eh? O sea, menos entre menos da más, que es lo mismo que tenemos acá. Pero esto de aquí, ¿sí? Yo quisiera que me diera θ1, este de acá, no θ, son cosas diferentes, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos que hacer un ajuste. Esto de aquí me está dando θ. Por cierto, aquí hay que ponerle que esto es lo que me gustaría que me diera, pero no me da, es diferente. ¿Sí? Con los valores menos y menos x de z1. ¿Sí? En este caso aquí están z1 menos x y menos y. Entonces, tenemos que hacer un ajuste. El ángulo que me está dando con esto es este, pero le tengo que sumar, para que me dé θ1, le tengo que sumar todavía este ángulo, fíjense, de aquí hasta acá. ¿Sí? Que son 180 grados. Entonces, si a este ángulo θ, que es esto de aquí o esto de acá, le sumo 180 grados, pues ya obtengo θ1. Entonces, en general, el ángulo θ para el cuadrante 3, le tengo que sumar 180 grados a la tangente inversa de y sobre x. Es para el cuadrante 3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya obtuvimos cómo obtener, ya sabemos cómo obtener el módulo de z y estamos obteniendo cómo obtener el ángulo θ correspondiente a un número complejo. Muy bien. Voy a borrar esto y vamos a ver el siguiente caso. El siguiente caso es bueno, nuevamente es el eje real, es el eje imaginario, ¿sí? Y ahora vamos a tomar un punto, pero de este lado. Fíjense, vamos a tomarlo aquí. ¿Qué pasa? Es el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa cuando tenemos este punto acá. Perdón. Este es un módulo, este es un z, ¿sí? Este punto de aquí es z, ese punto tiene su correspondiente parte real y parte imaginaria, ¿sí? Obviamente en este caso la x es negativa, va a adoptar un valor negativo,
no sé, a lo mejor menos 5, menos 6, lo que sea, y y pues va a adoptar un valor positivo, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que teta, nuevamente deberíamos de poder obtenerlo como la tangente inversa de y sobre x, ¿sí? Si nos apegamos a las fórmulas trigonométricas, ¿sí? Sin embargo, bueno, si fíjense, si y es positivo y x es negativo, ¿sí? Entonces, de aquí podría ser, no sé, 2 y de acá podría ser, no sé, menos 3, ¿sí? Entonces, esto de aquí va a ser igual, ya con números, sería la tangente inversa de y, que sería 2 entre x, ¿sí? Pero x es menos 3. Y este número, esto de aquí, me va a dar esto como es una división negativa, esto me va a dar negativo, menos que 0, ¿sí? Si ustedes meten a su calculadora este número, tangente inversa de 2 entre menos 3, les va a dar un ángulo negativo, ¿sí? Ese ángulo negativo en realidad es este de acá abajo, ¿sí? Déjenme poner bien esta línea. A mí me gustaría que el ángulo que me diera pues fuera teta, ¿sí? Sin embargo, el ángulo que me está dando es un número negativo que está por acá abajo, ¿sí? Lo que me está dando es un menos teta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Va de nuevo, ¿sí? Si tengo ahora un z donde x es negativo, por ejemplo menos 3, y y es positivo, ¿sí? Y quiero utilizar las fórmulas trigonométricas clásicas, entonces tengo que teta es igual a la tangente inversa de y sobre x, ¿sí? Si sustituyo valores con estos, por ejemplo, obtendría que y es 2, x es menos 3. Si meten esto a la calculadora, les va a dar un ángulo negativo, es decir, les va a dar este ángulo de acá, ¿sí? Les va a dar negativo, les va a dar menos teta. De hecho, aquí podría poner directamente que esto es menos teta, ¿sí? Entonces, esto es menos teta y yo lo que quiero es este ángulo de acá. Lo que tengo que hacer es sumar este ángulo, fíjense. 180 grados para obtener a teta, ¿sí? Entonces, si a 180 grados le sumo menos teta, pues me va a quedar teta de aquí. Entonces sucede que a esta tangente le tengo que sumar 180 grados también. Entonces, esto es válido para el segundo cuadrante, ¿sí? Entonces, esta receta de aquí también es válida para el segundo cuadrante. Muy bien. Para el cuarto cuadrante, déjenme borrar esto. Para el cuarto cuadrante tenemos lo siguiente. Para el cuarto cuadrante tenemos lo siguiente, ¿sí? Tenemos un z de este lado, ¿sí? En este caso, pues, es su x que es positivo y es su y que es negativa. Por ejemplo, x puede ser 3 y y puede ser menos 2, ¿sí? Sí, nuevamente es el argumento, el módulo de z, ¿sí? El ángulo que yo quisiera obtener pues sería teta, ¿sí? Bueno, de hecho es el menos teta. El que me gustaría obtener pues sería
este de aquí, teta, es el ángulo teta, ¿sí? Sin embargo, si yo vuelvo a utilizar la fórmula clásica de la tangente inversa de y sobre x, ¿sí? Y sustituyo en valores tangente inversa de y, donde y en este caso es 3, perdón, menos 2, y es menos 2, y x es 3. Entonces, les va a dar un ángulo negativo. De hecho, si meten esto a la cálculo, ¿sí? Les va a dar menos teta. ¿Sí? Entonces, lo que les va a dar es menos teta. ¿Sí? Si yo quiero lo que tenemos que hacer pues, es sumar, fíjense bien, a 360 grados. ¿Sí? Si le sumo menos teta, pues me queda el ángulo teta. ¿Sí? Entonces repito, si a toda la vuelta a 360 grados le sumo menos teta, o sea, le quito este arco, pues me queda el ángulo teta que necesito. ¿Sí? Entonces la receta para el cuadrante 4 es 360 grados más la tangente inversa de y sobre x, es para el cuadrante 4. Muy bien, en la siguiente parte del video pues ya nos vamos a meter directamente a hacer algunos cálculos y ver la receta de Moivre.